el obstáculo o el denominador común de las dificultades que tenemos los emprendedores es financiero. Si bien ese proceso financiero de financiación puede ser subsanado vía inversiones externas, proyectos de investigación y desarrollo, subvenciones en emprendimiento, etc., la mayor recomendación, yo también lo traspaso, es dedícate a tus clientes, que tu propia operación económica y empresarial sea la que financie tus actividades. Ojalá hubiera alguna manera de saber lo que es mejor para tu empresa en cada momento, pero es muy prueba y error para todo el mundo y no creo que haya una manera de saberlo bien. ¿Vale? Entonces nosotros en ese sentido también nos ha pasado eso, ¿vale? Hemos tirado tanto a financiación pública como a inversores privados. En cuanto a financiación pública, pues también hay muchas puertas, pero lo que nos consiguió financiación a finales de 2014 de forma significativa pues fue ENISA, que si conocéis es la Empresa Nacional de Innovación S.A., que depende del Ministerio de Industria y Tecnología. Creo, por lo menos en el momento en el que nos concedieron financiación a nosotros, lo que hacen son préstamos participativos, ¿vale? Es un vehículo que es similar a la financiación de un banco, pero con mejores condiciones y sin la exigencia de aval o garantía personal, ¿vale? A cambio de que el proyecto sea innovador y de pasar un proceso de selección. Entonces sí que recomiendo eso, el hacer esa, que es difícil, pero intentar hacer esa introspección y conocer las fuentes de financiación e intentar un poco acotar en ese sentido, porque los emprendedores en sí pues necesitas financiación para tu proyecto, porque si no, igual el año que viene no puedes estar siguiendo haciendo cosas y tiras a todas las puertas y a lo mejor esa estrategia de metralleta, de disparar mucho a todas partes, igual no es tan efectiva como jugártelo a menos tiros, pero ser un poco más como francotirador y apuntar a las cosas que se adaptan mejor en el tipo de financiación, que al final es la estrategia que hemos hecho nosotros como producto. Bueno, pues como son muchos años, hemos pasado por muchas etapas. Sí que puedo decir con cierta satisfacción que hemos aprovechado herramientas como las de ENISA para desarrollar un plan de recuperación en su momento y de expansión. Hemos utilizado también Avanza para desarrollar producto. Estamos utilizando Cedeti para seguir invirtiendo en la parte digital. Ocasionalmente también hemos utilizado algunos proyectos de IBACE para puntualmente también algunas soluciones, algunos productos, algunas investigaciones muy de nicho. Inicialmente han sido fondos propios y luego hemos recurrido a fondos, préstamos principalmente lo que se llaman los fondos ICO, los de emprendimiento, los fondos ICO a través de préstamos bancarios que se otorgan a todo tipo de empresas. Un inversor lo que necesita es una seguridad en el sentido de tener unos riesgos mínimos y un proyecto viable. En nuestro momento, en nuestro arranque, básicamente siempre pasa por poner recursos propios. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque estamos dando un mensaje de que el proyecto, si nosotros no arriesgamos, no podemos invitar a nadie a nuestra fiesta para que también arriesgue, ¿no? Entonces, ese es el primer paso.